¿Cómo están, estimados estudiantes del tercer curso científico y segundo curso técnico? Bienvenidos a otra clase de física. El tema que vamos a tratar hoy, condensadores en paralelo. Recordamos los símbolos y las unidades de magnitudes utilizadas en la clase anterior. Tenemos magnitud, carga eléctrica, diferencia de potencial o DDP, capacidad y los símbolos. En este caso, carga eléctrica es la Q mayúscula, diferencia de potencial es la V mayúscula, la capacidad es la C mayúscula. Unidad de medida, en este caso de carga eléctrica, es coulomb, diferencia de potencial es volt, capacidad, en este caso su unidad de medida es faradio. También las unidades más pequeñas de faradio podemos encontrar aquí abajo en este cuadro. Está el microfaradio, que es igual a 1 exponente 6 negativo faradio. Milifaradio, que es igual a 1 exponente 3 negativo faradio. Nanofaradio, que es igual a 1 exponente 9 negativo faradio. Y picofaradio o 1 picofaradio es igual a 1 por 10 exponente 12 negativo faradio. Asociación de condensadores en paralelo. Los condensadores están acoplados en paralelo cuando todas las entradas van unidas y a la vez también las salidas. En una conexión en paralelo, todos los condensadores están bajo el mismo potencial. Ahí tenemos la imagen del condensador. Características de una asociación de condensadores en serie. Número 1. La diferencia de potencial en todas las asociaciones en paralelo es constante. Entonces tenemos potencial total es igual a potencial 1, que es igual a potencial 2, potencial 3, etc. Número 2. La intensidad de la carga total será igual a la suma de las cargas parciales. Entonces tenemos aquí carga total, que es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3, etc. Número 3. La capacidad equivalente de una asociación en paralelo es igual a la suma de las capacidades parciales. Capacidad total, entonces tenemos que es igual a capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3 más las siguientes capacidades que tenga, en este caso, un condensador. Bien, pasamos a las situaciones problemáticas. Se tiene 4 capacitores de 4 milifaradios, 5 milifaradios, 9 milifaradios y 12 milifaradios que se conectan en paralelo como muestra en la siguiente figura. Entonces, si la intensidad de la carga de la asociación es de 0,36 coulomb, determino el valor de las tensiones parciales. Extraemos los datos, tenemos en este caso el valor de los capacitores, tenemos capacitor 1 4 milifaradios, capacitor 2 5 milifaradios, capacitor 3 9 milifaradios, capacitor 4 que es a 12 milifaradios. Y tenemos también como otro dato aquí, que es la capacidad total, que es igual a 0,36 coulomb. Y nos pide, en este caso, calcular, nuestra incógnita sería, el valor de las tensiones. Entonces, el potencial total es lo que vamos a estar calculando. Bien, tenemos una ecuación que es la siguiente. La carga total, que es igual a la capacidad total por el potencial total. Vamos a despejar aquí potencial total, que va a ser igual a la carga total dividido la capacidad total. Por lo tanto, necesitamos también calcular la capacidad total, que sería igual a la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3 más la capacidad 4. Entonces, hacemos un cálculo auxiliar aquí. Capacidad total va a ser igual entonces a 4 milifaradios más 5 milifaradios más 9 milifaradios más 12 milifaradios. Y hacemos con nuestra calculadora, entonces 4 más 5 más 9 más 12 nos da entonces igual a 30 milifaradios. Esto también se puede expresar teniendo en cuenta la tabla que vimos anteriormente. Se puede expresar de la siguiente manera: 30 por 10 exponente negativo 3 faradios. Bien, entonces pasamos a la parte de solución. Potencial total va a ser igual entonces a la carga total, que tiene un valor de 0,36 coulomb, dividido en este caso la capacidad total, que es igual a 30 por 10 exponente 3 negativo faradio, que hacemos el cálculo con nuestra calculadora también. 0,36 dividido 30 exponente negativo 3 y nos da un valor de
12 volts. Entonces, el potencial 1 es igual al potencial 2, que a su vez es igual al potencial 3 y también al potencial 4, que determina a su vez el potencial total. Por lo tanto, cada potencial tiene un valor de 12 volts. Pasamos al siguiente problema. 3 capacitores de 5 nanofaradio, 8 nanofaradio y 12 nanofaradio se conectan en paralelo como muestra en la figura. Si la intensidad de la carga de la asociación es de 2 por 10 a la menos 8 coulomb, calculo la capacidad equivalente, la diferencia de potencial depositado en cada capacitor, la intensidad de las cargas parciales. Entonces ahí tenemos la imagen, extraemos los datos, tenemos el valor de los capacitores. Capacitor 1 es 5 nanofaradio, capacitor 2 es igual a 8 nanofaradio, capacitor 3 es igual a 12 nanofaradio. Y tenemos también como dato la carga total, que es igual a 2 por 10 exponente 8 coulomb. Las incógnitas, entonces tenemos en la letra A nos pide la capacidad equivalente, o sea la capacidad total. En la letra B nos pide el potencial y la letra C nos pide el valor de las 3 cargas. Pasamos a la parte de ecuaciones, entonces planteamos nuestras ecuaciones. Capacidad total sería entonces la suma de las 3 capacidades. El potencial va a ser igual a la división de la capacidad total sobre la carga total. La carga 1 va a ser igual a la multiplicación de B1 por C1. La carga 2 va a ser igual a la multiplicación de B2 por C2. Y la carga 3 a su vez va a ser igual a la multiplicación de B3 por C3. Entonces pasamos a la parte de solución. Cálculo de la capacidad equivalente. Entonces capacidad total va a ser igual a la suma de 5 nanofaradio más 8 nanofaradio más 12 nanofaradio. Sumamos entonces con la calculadora. 5 más 8 más 12 nos da un valor entonces de 25 nanofaradio. Esto convertimos a coulomb, entonces va a ser igual a 25 por 10 a las menos 9 coulomb. Pasamos al cálculo del B. Cálculo, en este caso nos pide el potencial total. Dividimos entonces la carga total, que es igual a 2 por 10 a la menos 8 coulomb, dividido la carga total, que es igual a 25 por 10 a la menos 9 coulomb. Hacemos con nuestra calculadora nuevamente. 2 exponente menos 8 dividido 25 exponente menos 9 nos da entonces un valor de 0,8 volts. Esto significa que tanto el potencial 1, el potencial 2 y el potencial 3 son iguales al potencial total, que es de 0,8 volts. Pasamos al cálculo C, donde nos pide calcular la intensidad de las cargas parciales. Entonces tenemos aquí carga 1, que va a ser igual a 0,8 volt multiplicado por 5 nanofaradio. Entonces 0,8 por 5 nos da un valor de 4 nanocoulomb. Pasamos al cálculo de la carga 2. Entonces carga 2 va a ser igual a 0,8 por 8 nanofaradio. Entonces multiplicamos 0,8 por 8 nos da un valor de 6,4 nanocoulomb. Pasamos al cálculo de la carga 3. Carga 3 va a ser igual a 0,8 por 12 nanofaradio. Entonces 0,8 por 12, entonces nos da un valor de 9,6 nanocoulomb. Bien, hacemos el cálculo para poder corroborar si salió igual al dato que teníamos originalmente. Entonces hacemos el cálculo de la carga total. Carga total va a ser igual entonces a 4 nanocoulomb más 6,4 nanocoulomb más 9,6 nanocoulomb. Entonces esto nos da a nosotros 4 más 6,4 más 9,6 nos da un valor de 20 nanocoulomb. O sea, convirtiendo a coulomb sería 2 por 10 exponente 9 coulomb. O sea, aproximadamente 2 por 10 exponente 8 coulomb. Entonces nos sale igual que nuestro dato original, por lo tanto está bien nuestra respuesta.
Pasamos al siguiente problema. Una asociación de 4 condensadores están unidos en paralelo como muestra en la figura. Si la capacidad equivalente de la asociación es de 30 picofaradios y su intensidad total es de 1,8 por 10 exponente 10 negativo coulomb, determino la intensidad de la carga de la capacidad 3. Bien, ahí tenemos la figura, extraemos los datos. Entonces tenemos como dato capacidad total que es 30 picofaradios, carga total que es igual a 1,8 por 10 exponente 10 negativo coulomb. También en la figura tenemos algunos datos. El capacitor 1 tiene un valor de 2 picofaradios, capacitor 2 tiene 6 picofaradios, el capacitor 3 es el desconocido y el capacitor 4 es igual a 15 picofaradios. Bien, nuestra incógnita entonces viene a ser la carga de la capacidad 3. Nuestra ecuación sería en este caso potencial total es igual a la carga total dividido la capacidad total. Necesitamos la capacidad total, por lo tanto tenemos que calcular la suma de las capacidades o de los capacitores. Capacitor 1 más 2 más 3 y más 4. Y por último tenemos la ecuación de la carga 3 que va a ser igual a V3 por C3. Pasamos a la parte de solución. Entonces primeramente hacemos el cálculo del voltaje total. El voltaje total o el potencial total sería igual a la división en este caso de 1,8 por 10 exponente 10 negativo dividido 30. Entonces hacemos con nuestra calculadora 1,8 exponente 10 negativo dividido 30 y nos da un valor de 6 volts. Por lo tanto, el potencial 1, 2, 3 y 4 es igual al potencial total y tienen el mismo valor, 6 volts cada uno. Pasamos al cálculo de la capacidad equivalente, capacidad total que es la suma de las 4 capacidades, y reemplazamos los símbolos con sus valores numéricos. Entonces capacidad total tenemos 30 picofaradios que va a ser igual a la capacidad 1 que va a ser igual al valor de 2 picofaradios más en este caso la capacidad 2 que tiene un valor de 6 picofaradios más C3 que no tiene valor más C4 que es 15 picofaradios. Bien, sumamos los valores entonces 2 más 6 más 15 nos da un valor de 23 picofaradios más la incógnita en este caso que es C3. Bien, pasamos al primer miembro, el valor de nuestra suma. Entonces 30 picofaradios menos 23 que es igual a C3 nos da un valor de 7 picofaradios. Pasamos al cálculo de la carga de la capacidad 3. Entonces la carga 3 va a ser igual a 6 volts multiplicado por 7 picofaradios. 6 por 7 nos da 42 picocoulomb. Convertimos a coulomb, entonces tenemos un valor de 4,2 por 10 exponente 12 negativo coulomb. Bien, queridos estudiantes, las demás actividades y situaciones problemáticas entonces queda a cargo de ustedes.